Hoy vamos a adentrarnos en la vida de una figura fascinante, una de esas mentes brillantes y resistentes que a veces la historia deja un poco de lado. Hablamos del rabino Moshe Alaskar. Su vida es literalmente una odisea y su legado una defensa a ultranza de la razón. Para contar esta historia nos basamos, como siempre, en un trabajo de investigación, en este caso una publicación del portal soysefardi.org. Y arrancamos con una pregunta que es el motor de todo esto. ¿Puede una fe, una tradición con siglos de historia, reconocer que se ha equivocado? Vamos a quedarnos con esa idea, ¿de acuerdo? Porque la respuesta es precisamente lo que define la increíble valentía intelectual del rabín Alaskar. Pues bien, empecemos el viaje. Para meternos en la cabeza de Alaskar, primero hay que entender el mundo que le tocó vivir. Y de verdad, la palabra tempestad se queda corta. Es que su biografía parece sacada de una novela de aventuras. Fijaos, nace en la España de finales del siglo XV. A los 26 años, ¡zas!, el edicto de expulsión de 1492 lo arranca de su hogar. Pero su vida es una auténtica pesadilla. El barco naufraga y acaba nada más y nada menos que capturado por piratas. Aún así sobrevive. Y a partir de ahí, su vida es un periplo por el norte de África, el Imperio Otomano, hasta que por fin se asienta en Egipto. Allí, claro, con todo ese bagaje, su erudición lo convierte en una pieza clave de la corte rabínica. Menudo carácter tuvo que forjar, ¿eh? Pero ojo, que sobrevivir a todo eso fue solo una parte de la historia. Su verdadero campo de batalla, su guerra, se libraba en el intelecto. Y para que veamos de qué pasta estaba hecho, vamos a analizar un debate alucinante sobre algo tan normal como una puesta de sol. La clave de todo esto es un concepto llamado Ben Hashemashot. Es, para que nos entendamos, ese momento del crepúsculo, esa franja de tiempo en la que ya no es de día, pero tampoco es de noche del todo. Y esto, que puede parecer un detalle sin importancia, es fundamental, porque determina el momento exacto en que empieza un nuevo día en el calendario judío, algo vital para el Shabbat y otras festividades. Y aquí la cosa se pone interesante. Alaskar nos recuerda un debate antiquísimo, un verdadero choque de trenes. Por un lado, la visión de los sabios del Talmud, que decían que por la noche el sol pasaba por encima del cielo, invisible. Por otro, los sabios griegos, que, basándose en la astronomía, afirmaban que no, que el sol viajaba por debajo de la Tierra. Y entonces llega el giro de guión, el momentazo, contra todo pronóstico. El mismísimo Talmud, que es el pilar del pensamiento rabínico, deja por escrito que sus propios sabios admitieron el error. ¿Y la prueba? Pues ciencia pura y dura. Se dieron cuenta de que el agua de los manantiales profundos se calentaba por la noche, algo que solo se podía explicar si una fuente de calor, el sol, estaba pasando por debajo de la Tierra. ¡Increíble! Claro, el gran Maimónides vio en este gesto algo revolucionario. Para él no era una derrota, sino una victoria de la verdad. Demostraba que, aunque los sabios eran la máxima autoridad en la ley y la tradición, en el campo de la ciencia, la evidencia tenía la última palabra. Y el Raf Alaskar hizo suya esta idea. La búsqueda de la verdad está por encima de cualquier orgullo. Y fue precisamente esta defensa de la razón la que preparó a Alaskar para la que sería la gran batalla intelectual de su vida: defender a un gigante, al mismísimo Maimónides. El libro que estaba en el ojo del huracán era La Guía de los Perplejos, la obra cumbre de Maimónides. Un texto monumental, complejísimo, que intentaba algo muy audaz: reconciliar la fe con la filosofía de Aristóteles. Pero claro, su complejidad lo convirtió en un blanco perfecto para un montón de críticas feroces. La defensa de Alaskar fue magistral, casi quirúrgica. Su argumento fue demoledor. La mayoría de los críticos, sencillamente, no tenían ni idea de lo que hablaban. ¿Por qué? Y aquí está la clave. Porque no habían leído la obra en su árabe original. Se basaban en traducciones malísimas, llenas de errores, que claro, daban pie a críticas que no se sostenían por ningún lado. Fue una lección de rigor intelectual que silenció a más de uno. Así que, cuando echamos la vista atrás, el legado que nos deja esa vida de exilio, naufragios y debates es uno de una integridad inquebrantable. Si tuviéramos que resumir la vida de Moshe Alaskar en solo dos conceptos, serían estos: una integridad intelectual feroz y una pasión por la verdad. Una verdad que estaba dispuesto a buscar y defender, costase lo que costase, incluso si eso significaba cuestionar la tradición para alcanzar una comprensión más profunda. Y todo este recorrido por la vida de Alaskar tiene como punto de partida, lo recordamos, la excelente publicación del portal soysefardi.org. Como siempre, la transparencia es clave. La publicación original cita como fuente a halaja.org. Para ampliar y verificar el contexto, nosotros hemos contrastado la información con otras fuentes académicas sobre la historia sefardí de la época.
Y con esto cerramos el círculo, volviendo a la pregunta del principio, pero ahora para nosotros. La vida de Alaskar nos pone un espejo delante. En una era de tanta polarización, de tantas certezas absolutas, tenemos el coraje de equilibrar nuestras convicciones más firmes con la humildad de admitir que quizás podríamos estar equivocados. Un desafío tan vital hoy como lo fue en el siglo XVI.